Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo algunos versos de Romanos 8. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:12 al 17, lo voy a leer rapidito. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios nos aclara a través de esta porción de la palabra que vivir en la carne es muerte. Vivir en la carne es muerte. Cuando el hombre vive con su corazón pegado al mundo, el hombre vive en la carne. Dios, cuando llama al hombre, Dios le separa para él. Dios, siendo espíritu, siendo santo, siendo puro, siendo limpio, Dios espera que el hombre de esta manera viva para él. Dios nos dice a través de su palabra que vivir en la carne es muerte. Dios llama al hombre a hacer morir todas estas cosas, todos estos deseos que nos trae la carne, que nos trae el mundo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de dónde vienen estos deseos carnales que el hombre pone en su corazón. Estos deseos carnales, quien se manifiesta en ellos es Satanás. El deseo de la carne es contra el espíritu. La palabra del Señor nos dice que en el momento que Satanás se manifestó, se reveló delante del Maestro, todo lo que nos trae el deseo de la carne en su listado, todos estos deseos fueron manifestados en Satanás. Satanás se llenó de iniquidad, se enalteció su corazón. Él se llenó de celos. El deseo de la carne viene de la esencia de Satanás. Dios le dice al hombre que vivir en la carne es muerte. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a ella. Dios le dice al hombre que no somos deudores de la carne, para que el hombre esté apegado a la carne. El hombre no es deudor de la carne. Vivir en la carne es muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Dios nos aclara a través de su palabra qué es la vivencia en la carne. Es muerte. Si vives en la carne vas a morir, dice el Señor. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A qué se refiere el Señor cuando le dice al hombre? Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Dios le pide al hombre que deseche todo lo que antes hacía cuando Él le llamó a trabajar en su obra. Dios le dice al hombre, basta de hacer lo que le agrada a los gentiles. Dios le dice al hombre
El deseo de la carne es contra el espíritu. Cuando el hombre decide desechar todo lo que viene de la carne, todo el deseo carnal, y decide caminar sobre la palabra del Señor, cuando el hombre decide vivir para Dios, el hombre en este momento vive en el Espíritu. Lo voy a volver a repetir. Cuando el hombre decide desechar todo lo que el deseo de la carne trae a él para hacerle caer, para que éste esté muerto espiritualmente. Cuando el hombre decide desechar todos estos deseos carnales y decide caminar sobre la palabra del Señor, sobre el fruto del Espíritu, el hombre es lleno del Espíritu Santo. El hombre es lleno de vida. Dios es vida. Maravilloso es el Señor. Y nos dice el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo aquel ser humano que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. ¿Qué caracteriza? ¿Qué le muestra el hombre? ¿O cómo el hombre puede saber de qué manera puede éste llegar a ser guiado por Dios? Dios nos dice a través de esta porción de la palabra que no somos deudores de la carne. Inmediatamente el hombre desecha el deseo carnal y decide vivir una vida conforme a la que Dios le llama a vivir. En este momento es que se cumplen las palabras del Señor cuando nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y nos dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí es donde el hombre puede visualizar que si es guiado por el Espíritu del Señor, si el ser humano se alimenta, se aferra a todo lo que Dios le ha entregado, Dios dice: este es mi hijo. El mundo puede ver y puede visualizar. El hombre puede detectar qué viene de Dios y qué no viene del Señor. La palabra del Señor nos dice claramente: por su fruto los conoceré. El ser humano que decide obedecer al Señor y comienza a caminar como Dios le llama a caminar, bajo una vida de obediencia. Cuando el hombre decide obedecer la palabra del Señor y caminar bajo obediencia, Dios dice: este es mi hijo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice la palabra del Señor. Cuando el hombre vive en la carne, el hombre es esclavo de la carne.